Este tema de la toma de riesgo, ¿no? El ser, los tiempos que uno se toma o los riesgos cuando uno avanza con los cambios, ¿cómo lo estás viviendo? Y esta es una época de cambios para mí. Se ha sumado a mi vida el tema de la fotografía. Sí. Y bueno, la música ha hecho un giro a partir de la luz. Mira, o sea, tu experiencia, tu quehacer musical se va modificando en virtud de haberte abierto. Pero ¿y cómo se te dio empezar a tomar fotos? Hace mucho que me interesaba el tema de la imagen, hasta que una cámara apareció en mis manos. Fui postergando el hecho de tener una cámara hasta que un día vendí un viejo Dodge. ¿Un auto? Un auto. ¿Por una cámara? Sí. Un viejo Dodge 1500 del año 78. Mirá, sí, ¿de qué color era? Verde. Un Dodge verde. Caja automática. ¿Techo vinílico? No, caja automática. No, caja automática. Y bueno, nada, ese auto ya había cumplido su ciclo. Era más un problema que una felicidad. Sí. Entonces dije, bueno, con lo que cobre por ese auto voy a buscar algo que me haga feliz. Y apareció la cámara así con fuerza. Pero después. No. Primero decidiste venderlo. Vendí el auto. Sin saber, no lo vendiste para la cámara. No, lo vendí porque había cumplido un ciclo y era más la problemática de arreglarlo y se le descomponía y se quedaba en la calle. Bueno, un día dije, hasta acá llegamos, cumplió su ciclo en mi vida y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Usarlo para la vida cotidiana? No, me parecía que ameritaba algo más especial. Y aparece la imagen de la cámara. Así como... Y escúchate, aparece la imagen de la cámara. Y empiezan a aparecer las personas que me van orientando en ese camino. Entonces, una amiga que yo admiraba... Siempre aparecen arte de magia. Seguimos con el arte, el arte de magia. Las causalidades que van pasando. Y aparece la persona que me dice, bueno, me asesora, la compro. Aparece otra persona que me guía hacia alguien que me iba a enseñar. Una persona grande, un fotógrafo de los viejos. Mira. Y ahí arranco. Bueno, un gran proceso de aprendizaje. Sí. Entonces no fue por el celular, porque ahora hay mucha gente, como me incluyo, que hace fotos de celular y se interesa por la fotografía. No, hay algo en la construcción de la fotografía a partir de lo que la luz te propone y lo que vos aprendés como técnica y lo que luego querés decir con esa foto. Entonces me empecé a sorprender esperando el instante. Sí. Sí, porque está la vocación, ¿no?, de ir a buscar lo que uno quiere decir, pero la fotografía es como que te sorprende, ¿no? Te aparece... Y hay muchas circunstancias. Lo que surge la primero... luz suele ser sorpresiva. Es una gran voracidad por sacar. Claro. Primeramente es descubrir un gran mundo nuevo. Luego es como que el ojo se va ajustando. Sí. Y se va ajustando el momento también. Entonces ya no sacas tan vorazmente. De manera que ahí tuviste preliminarmente, vamos a decir, un nuevo nacimiento, un descubrimiento de un mundo sensible, ¿no?, de una experiencia estética, lumínica, en principio nueva. Y eso no fue a cambio de la música, que fue tu elemento, tu vida, tu elemento, como dice la marcha de Sarmiento, la música, la docencia, sino que fue a cambio de un auto que ya tenía mucha carga, de manera que tu auto, de alguna manera, lo que te era más propio pasó a ser algo del orden intangible. Estoy como hasta agradecida al viejo Dodge, ¿no? Porque dije, bueno, ya está, esto cumplió su ciclo, es más, no manejé más. Qué interesante que te puedas permitir, ¿no?, esa libertad de renacer en una actividad, ¿no?, como
musical, después de un largo tiempo de haberla cultivado, pero echando mano de un otro elemento estético, ¿no? Fue muy causal. Claro. La verdad que no hubo nada ni premeditado. Sí sabía que la música, por lo cual había desarrollado mi vida como profesión, no me estaba haciendo feliz. Me faltaba algo, sí. No lo podía vislumbrar. Sí. Y también tenía temor de que la fotografía me quitara espacio de la música. Parecía de alguna manera como cierta infidelidad. Es lo que te iba a decir. Hay como podría ser acusada de infidelidad. Pero casi que a mí me suena como esas parejas que necesitan reavivar el vínculo, ¿no? Entonces la fotografía suena, ¿no?, como esa chispa que te está hoy como despertando la mirada o aportando un renuevo, ¿no? ¿Qué es esto? No sé, los colores, todo el estímulo. Sí, vuelvo a hacer así como el paréntesis entre una cosa y otra. A medida que me fui adentrando en la fotografía, empecé a ver distinto. A ver y a verme distinto. Y aparece la niña que mira con ojos de asombro esas luces que antes no veía, esos espacios que antes no localizaba, porque uno ve cotidianamente. Y la luz te invita a ver más allá, a ver ese costado que de repente cuando vos mostrás las fotos la gente se sorprende, vos decís, ¿cómo fuiste a ver eso? Sí. Vos sos un gran observador de eso también. Y eso me permitió encontrar ese sentir de disfrute. Sí, yo creo que hay algo en el orden como de la gracia, ¿no?, de lo regalado. La fotografía, por más que vos buscás, porque hay cierta voracidad, que uno busca el encuadre, pero el fotógrafo busca como con el oído abierto, es decir, viendo a ver qué se le ofrece. Finalmente la imagen se te ofrece, porque aquello que vos fotografías, las aves, por ejemplo, que vos haces mucho aves, finalmente viene y se pone en ese lugar donde queda dispuesta, ¿no?, la situación que para vos constituye una foto, pero eso es finalmente como un regalo para vos. Quizá hay un momento en la vida que uno necesita volver a ser regalado por la vida, ¿no? Y la fotografía quizá sea para vos y para muchos, ¿no?, una ocasión, como dice el Salmo, en el camino beberé del torrente, ¿no? Bueno, en el camino esforzadísimo de la vida del músico, del docente, que hay que convocar audiencias, o sea, no se ofrece todo gratuitamente. El músico no es que se para en una esquina y se le da todo regalado. Entonces es un momento a la vida, ¿no?, donde uno necesita volver a esa situación del niño, ¿no?, donde es provisto de alguna manera. ¿Por qué? Por una realidad que de alguna manera derrama sus bienes, ¿no?, sobre tus ojos. Así que... Sí, es como una mirada más ingenua en el adulto, digamos, ¿no?, de ya más despojada del deber ser. En el adulto, sí, está bien. O sea, yo soy Sandra en este momento con esta historia, recuperando ese espacio que de repente en el transitar de la vida, de las obligaciones, de las carreras, de la profesión, queda adormecido.
Bueno, el primer día del conservatorio no fue el primer día de clase. Fue el primer día de conocer en la institución. Yo todavía estaba en el secundario, terminando el secundario, escuela pública, Ajá. delantal blanco, con tablas. Secundaria. Sí. Y sí, las que estudiaban guitarra en el conservatorio usaban delantal con tablas. Comercial Súper planchado. San Isidro. Sí, sí, era así. Estaba terminando el secundario y empezaba la inscripción. Entonces, bueno, voy con mi mamá. Que había ahí como una audición, ¿no? No, ¿sabes lo que No. sonaba? Anchorena, el conservatorio de Anchorena. Sí. Uno entraba al conservatorio y estaba el piano de cola del lado izquierdo. Sí, ahí hacía yo clases. Ah, mira. Con Ana María Floriani, Claro. en ese piano, en medio de todo un bullicio, ¿no? Sí, porque era una escuela primaria. Exacto. Y fue ese instante de entrar y escuchar ese bullicio que vos decías que provenía de todas las aulas Sí. porque no estaba acustizado Sí. y sentir, yo acá me quiero quedar. Mira, y los bancos de lata, ¿no? Ese Los banco bancos de lata que hacían su ruido. los pianos verticales. Los pianos verticales, no sé si desafinados, pero sí avejentados. Sí, Porque era, como vos decís, una escuela primaria en un turno y al otro turno veníamos los del conservatorio. 5 de la tarde, Sí. los ruidosos. Sí. Y bueno, fue realmente ese día como clave de decir, bueno, acá quiero quedarme, este es mi Claro. lugar, Mira. el camino que quiero hacer. Mira, Y la verdad que, bueno, ahí empieza un camino de largo estudio. y fuiste con tu mamá. Fui con mi Ese mamá primer ese día. día. Ese primer día había ciertas reticencias en la carrera que estaba eligiendo. Claro, porque el final del secundario, entrar al conservatorio es casi como, bueno, plantar una vocación. ¿Y qué vas a estudiar? Música, y algunos te decían, ¿y qué más? Sí. ¿Viste? El viejo Clásico. que parecía que uno no estudia nada. Sí. Pero bueno, para mí fue importante que me acompañara mi mamá y que viera el lugar que iba a estar. Y empezó un largo camino de 10 años. Es una carrera Pero antes larga. que eso tiene que haber habido el noviazgo, por decir Y el así, noviazgo con el fue, instrumento, ¿no? Porque eso clases suena particulares. escena de una boda, o sea, te entregó tu mamá en vez de tu papá, te entregó al... Y acá Y acá hasta que me case. me casé con el Sí, conservatorio. no, pero no tan así. ¿Y el noviazgo cómo Y fue? el noviazgo fue en una profesora de barrio, mientras duró el periodo del secundario. O sea, la guitarra apareció en una Navidad, Ah, porque yo venía Bien. sosteniendo mi insistencia, mi pedido. mira. Tenían sus dudas porque no había parientes, no había un referente. Claro, Entonces, sí, a veces hace falta ese antecesor, ¿no? Que de alguna manera asegura a los padres, bueno, como si la música tuviera que ser algo siempre heredado, porque si hay un tío, si hay un padre, bueno, entonces sí, seguramente vos vas a hacer para la música porque tenés pareciera que fuera así, pero bueno, aquí las pruebas En mi caso acá. aparece, el tío abuelo aparece después, después. muchos años después. Ahora él aparece, ¿no? Otra vez decís, él aparece, el arte de magia. Y apareció la guitarra en esa Navidad. Sí. ¿Cómo fue esa aparición? ¿Estaba recostada en un Estaba pesebre? escondida atrás de una silla, eso estaba armado el arbolito, Sí. el pesebre familiar, que es bastante grande, con todas esas imágenes bien antiguas. Sí. Y la guitarra estaba escondida, porque yo había reclamado cumpleaños, Navidades, Reyes, pasaba el tiempo y casi terminando el primario, y mi cara de asombro, así como llegó para mí, y bueno, y estuve unos días como abrazada a la guitarra, sintiéndole el olor a madera. ¿Y venía con su funda Sí. con cierre o con caja? Con cierre. Con cierre. Con cierre Entonces tuviste que descubrirla de alguna manera, Sí. ¿no? No, fue una revelación. Y bueno, fue todos los días hasta que empecé a tomar unas clases, fue
cuerdas al aire. Claro. Me encerraba y tocaba las cuerdas al aire y trataba de entender qué universo tan extraño me fascinaba. ¿Por qué me fascinaba tanto? Y ahí te detengo y cuerdas al aire, ¿no? Una cuerda al aire, que es como un destello, ¿no? Casi como un clic de una cámara. ¿No hay algo de la luz en una cuerda al aire? Porque no tiene casi intervención No tiene humana. intervención de la izquierda. Claro, es la mínima intervención, casi que si la soplara sonaría, ¿no? Y es una luminosidad sonora, ahí sería. Ahí está, ¿no? Y eso en un niño, me consta que produce cierta fascinación, ¿no? El niño que se acerca al piano por primera vez y se da cuenta que tocando ese botón, porque hasta que entiende que es un mecanismo, parece como si fuera una... También el juego de repetir esa situación, ¿no? De dar vida a una luminosidad. O sea, el sonido no deja de ser una luminosidad, ¿no? Sí, el sonido por el sonido mismo, porque yo no sabía tocar nada, no sabía leer una nota. Y, claro, también es eso. Y el olor a madera es lo que recuerdo, ¿viste? De la guitarra nueva hasta que la guitarra va cediendo a uno y uno... A ver. Y no te da lo mismo tocar cualquier instrumento. La guitarra es parte de uno y yo tengo un vínculo casi personal con el instrumento, sí, sí, sí. Con mis instrumentos. Sí, 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 sí. Mira. Hay una de mis guitarras que es la guitarra. Y las otras son buenos instrumentos que me sirven para distintos propósitos. Sí, sí. Pero hay una que me enamora, que es, si vos decís, ese sonido de la madera de algarrobo, el artesano que lo hizo, esas guitarras que... La elegiste vos, la pediste de tales maneras. Sí. En algún momento, bueno, en aquel momento era Francisco Estrada Gómez, el luthier. Estrada Gómez, sí, sí. Que bueno, es toda una familia de luthier. Así que esa guitarra no apareció. Es mi sonido, es mi toque, es mi búsqueda, es el color que yo quiero al tocar. Sonido, toque, búsqueda y color. 4 cosas para pensar. Ok. Hay como algo en el orden de la aparición, ¿no? Lo que de pronto no está y de pronto sí está, ¿no? Es decir, que el clic de la fotografía es ese cambio del no estar al sí estar, del aparecer, el acontecimiento, dicen ahora los que estudian estética. Ahora vos, para que aparezca eso, elegiste un instrumento y te lo hiciste a la medida de lo que vos tenías, por lo menos íntimamente, la convicción de necesitar. ¿Es así? Sí. Sí, bueno, al avanzar en los estudios se hace necesario tener un instrumento que responda al repertorio, a lo que querés decir. O sea, ya hay una cuestión... sí, hasta técnica. Hasta técnica. Pero la madera, por ejemplo, ese algarrobo, ¿lo elegís porque aparece un sonido distinto con el algarrobo o hay algo que a vos te inspira en el orden del peso, del olor? En realidad, cuando se planteó esta búsqueda, bueno, había dos opciones, algarrobo o jacarandá. Ah, yo hubiera elegido jacarandá. Bueno, era muchísimo más costoso, ese era un tema. De hecho, hoy lo sigue siendo. Mira. Las guitarras de jacarandá tienen todo un proceso más un paso más, digamos, ¿no? Mira, sí, de todos modos, si tuviera la opción, sigo eligiendo esta. ¿Y estamos hablando de las, no sé, las tapas o del diapasón de la tastera? Bueno, algunos combinan, hay combinaciones de maderas. Esta es toda algarrobo. Ah, mira, ¿y de un mismo árbol? ¿Sabes si...? No sé tanto. Tendría que buscarlo Estrada y preguntarle. Claro. No lo sé, pero hoy en día es tapa de esto, pino de aquello, diapasón de... Hay como... La lutería también ha evolucionado y hoy hay una cantidad de luthiers jóvenes en lo que es al menos guitarra, maravillosos.
Pero bueno, eso no hace que, o sea, agarro mi instrumento y para determinadas obras es el instrumento que amo. Sí, sí, sí. Para música popular busco un sonido más brillante, por ejemplo. Ok, este es un sonido, digamos, más dulce, más redondo, quizá de más cuerpo, de más duración en cuanto a su cuerpo, ¿no? Que no se extingue tan rápidamente. Así para obras clásicas. Clásicas, sí, sí. Y un para Giuliani, bueno, o del repertorio general, académico. Ponce, Villalobos. Sí, 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 sí. Carulli, o sea... ¿Y el repertorio italiano te es especialmente afín? Y en guitarras hay que ver, porque a ver, ¿qué tenemos en repertorio italiano para la guitarra? Carulli. Sí, Carulli al comienzo del estudio. Después ya me fue tentando más Leo Brouwer, Villalobos, o sea, más para acá. Claro, o sea, una vez que uno pasa y toca un poco de todos los clásicos. Claro, por eso abonaría un poco la idea de que vos estás mirando un futuro. O sea, vos estás en un momento de tu desenvolvimiento musical y yo tengo la impresión de que la fotografía es un recurso tímbrico, si querés. Bueno. Una experiencia que te estás regalando para enriquecer una búsqueda futura en la guitarra. Y por eso está Villalobos, está Brouwer, que si bien son clásicos del siglo XX, digamos, del milenio pasado, son compositores vigentes, son vigentes. Y que miran hacia un futuro. Bueno, esa es la mirada que yo tengo al empezar a componer. O sea, bueno, ahora vamos a componer. Bueno, paremos en componer para significar esa palabra componer y sigamos un poquito y ahora lo completamos allá. ¿En qué marco, cómo es la mesa, el marco, lo que se te hace necesario a vos, los parámetros de tu composición? ¿Cuáles serían esos parámetros sobre los cuales en tu vida se está empezando como a organizar una composición? Bueno, algo que descubrí con el hecho de empezar a componer es que tenía algo para decir. Bueno, ok, entonces ese sería el contenido de la composición. Sí, sí, sí. Bien. Lo primero entonces de tu orden compositivo es algo, que tampoco lo podemos definir demasiado todavía. No es que tengo que decir, no sé, un mensaje liberador. No. Algo. ¿Cómo expresar con sonido un momento presente? Sí. Con un bagaje de historia, con una interacción entre lo popular y mi formación clásica. Y una búsqueda de sonido como la luz de la fotografía. Ahí va. Ahí ya cruzaste varias cosas muy interesantes, ¿no? En Brouwer y en Villalobos está un poco esto, ¿no? Quizá formas de síntesis de la raigambre popular tradicional, Latinoamérica, ¿no? Sí. Con lo académico, tanto en Leo Brouwer como en Villalobos, son síntesis muy logradas. Sí, hay como una gran impronta y un sello que se marca en la formación de un músico guitarrista. Claro, verdad. Con un lenguaje que atraviesa distintas épocas, distintos periodos, más bien Renacimiento para acá. Sí. Laúd y sus remanentes, digamos. Sí, sí. Y después hay un viraje mío importante hacia la música popular, hacia el tango concretamente. Sí, sí, sí. En esa búsqueda de cómo puede ser que yo me estoy saliendo del camino clásico, también casi como una infidelidad, me cruzo con el tango
y empiezo otra búsqueda. Ahí ya no aparece el tango. No, no, no. El tango sí, te diría se cruza. Que se me cruza. No te cabecea. No. Si bien había una vivencia familiar importante. Mi papá era un gran cultor de tango. ¿De escuchar o de cantar? De escuchar y de bailar en sus años mozos. Entonces, en lo cotidiano, la radio, muchos años de radio, de wincofón y de discos de pasta, hicieron como una base, un caldo de cultivo que queda postergado por mi formación académica. Bueno, que la guitarra para un argentino es una de las posibilidades que tiene el argentino de realmente ir a las fuentes propias, ¿no? Recoger el guante de la experiencia rural, urbana, tradicional, musical, de primerísima fuente, porque seguramente tu padre, tu abuelo, eso es lo que tiene de tramposo la guitarra, es que también participa de un mundo exterior, es decir, del mundo académico europeo, de toda la tradición laudística. No sé si no es el instrumento más universal de todos en ese sentido. Sí, ¿no? Ahí vino, entonces retomando la idea de la composición, ahí vuelve esa fusión. En algún momento fueron compartimientos estancos. Claro. Por acá mi formación clásica. Sí, pero te interrumpo porque también hay otra cosa. En la formación clásica académica y la música popular hay algo de la actitud. Sí. Hay algo en el orden de lo actitudinal y hay algo en el orden del disfrute, también que tiene vivencias diferentes. ¿Es así? Sí, pareciera ser que lo popular es más relajado y distendido y menos pensado, más intuitivo si se quiere, versus lo académico, que es más de estudio, de técnica. Y de juicio, ¿no? Y de juicio. Sí, sí, es verdad. En lo académico hay el juicio, es perfección o muerte. Sí. ¿No? Y pareciera que la música popular, el equívoco es parte de la gracia, ¿no? Equivocarse, improvisar un poco, aprovechar el error, ser un poquito desfachatado. Sí, después uno ve que una cosa no quita la otra, porque también está bueno hacer música popular con esos, con conocimiento. Sin duda, sí, sí. Y tocar la música clásica más desfachatadamente, o sea, con más soltura, sí. Sí, con más espíritu de juego. Quizá también ahí lo que se pone más en clave no es si es popular o es académico, sino si hay o no alguien enfrente y quién es ese que está enfrente. Porque la experiencia de hacer la música que sea por el solo hecho de hacerla, con tu instrumento preferido, con tu instrumento elegido, vos sola, con 2, 3 amigos, no sé, en una reunión, o con un alumno, ¿no? Intercambiando pero si tenés 700 personas enfrente y la cosa empieza a tal hora y termina a tal hora... Sí, hay una presión muy grande. Que bueno, es qué decisión toma uno, cómo se planta uno frente a este hecho de que finalmente la música es una. Sí, y fíjate que la diferencia en este sentido entre la música y la fotografía es que en la fotografía es simplemente un clic y no hay nadie ahí para juzgar, ¿no es cierto? Sí. Vimos como unos parámetros de la composición que te estás proponiendo, que ya has realizado varias cosas muy interesantes, y ahí vemos algo que decir, unas tradiciones, ¿no? Una tradición, decíamos, académica o popular, unas actitudes, pero también en algún momento hablabas de los colores, del aroma del instrumento, bueno, y es decir, un orden sensible. ¿Cómo se está jugando eso hoy en tu composición? Y la composición es volver a lo lúdico también. No me lo planteé como debo componer para, ni para nadie, ni de un determinado, de una determinada forma. Sí. Surge
muchas veces de lo cotidiano espontáneo, paseando el perro, voy silbando, una melodía me invade. De una distracción sería. Salir a pasear el perro es como irse a dar una vuelta por ningún lado. Muchas de las composiciones empezaron así. Si tengo el teléfono, me grabo porque quiero atrapar esa música que me viene insistentemente, como un leitmotiv. Sí, sí. Y es algo del orden del discurso mental, porque está esto de que ahora se habla mucho, ¿no? Las voces del pensamiento, y poner eso en algún orden donde uno lo pueda mirar por delante, ¿no? En general han surgido por situaciones vividas, o sea, claro. A lo mejor desde una alegría o una gran tristeza, o un estado de ánimo que me hace invadir por ese sonido. O sea, si yo te hablo de algunas composiciones, tienen que ver, yo puedo situar un estado de ánimo particular por alguna situación. Sí. Y cuando decís ese sonido, te referís como a la constelación de notas, ¿no? que constituye una composición, ¿no? Porque una composición musical es como decir, bueno, toda esta arboleda, son un montón de... nace de un germen pequeño, sí. de una idea primitiva, si se quiere. Bien. Empieza el tuteo con el instrumento. A ver, esto lo decía un maestro mío. A ver, explícamelo, nunca lo escuché. Y tenés que vivirlo al instrumento. Y paso esa melodía que anduve tarareando en la calle, se la paso a la guitarra en la tonalidad en que la canté. Después me fijo ¿Conservas en absoluto? No, después me fijo guitarrísticamente es hacia dónde me lleva. Pero primero, entonces sí que la capturas. La capturas en una altura determinada y te la llevas como en un frasquito hasta... Sí, casi un laboratorio. Sí, sí, eso no lo escuché nunca. Y después empieza el proceso de días. A veces me ha obsesionado de irme a dormir cantando esa melodía y no pudiendo resolver una continuidad. O una forma, ¿no? O una forma, y a veces la dejo descansar y la retomo y en otro estado de ánimo aparece su continuidad. Hubo una obra que estuve escribiendo un año. Y la resolví porque la presenté a un concurso, porque si no, no le daba el final. Bueno. Esto de terminar, siempre hay una muerte, ¿no? En terminar una obra. O un nacimiento, la parí, la dejé ir. Sí, sí. O sea, es dejarla ir. Pero entregar, ¿no? La obra nacida o la obra compuesta. En teatro se vive mucho eso, ¿no? Después del estreno teatral hay como un morir al proceso, acaso, ¿no? Sí. Gerardo Gandini, que fue maestro mío, decía, sufría un montón, sufría componiendo. Y Teresa de Jesús también, escribo con pena. El proceso de escritura, de composición, suele ser penoso. Vos, la verdad, por lo que contabas... No, aún siendo melodías o músicas de profundidad y de tristeza, disfruto el momento de la composición. Me gusta esa búsqueda y ese volantazo de lo que la oreja predice o te lleva de alguna manera como un discurso obvio, resuelve y no querer resolver y escaparle a esa resolución y de repente desembocás en una armonía que no era la que a lo mejor el discurso lleva. Estamos teniendo esta entrevista en un momento de la vida, de tu itinerario de vida, que implica, bueno, ciertamente un volantazo. Tiene que ver con el haber hecho una carrera docente muy importante, muy constante, ¿no?
de muchísimo amor y dedicación, ¿no? Para con mucha gente. Pienso que acaso ese volantazo tiene que ver, es quizá como un gesto que implica una libertad, ¿no? Que se te abre en adelante. ¿Digo bien? Sí, bueno, en realidad ya es una cuenta regresiva a un cierre de una carrera docente. Claro. Que continuará. Trabajé muchos años en escuela secundaria y es lo que, bueno, de acá a un par de años probablemente vaya tomando su cierre. Con un gran aprendizaje, con muchos cambios a medida que las generaciones nuevas van cambiando y van planteando nuevos desafíos. Sí. Con el mismo apasionamiento. Sí. Me gusta enseñar. Sí, sí, sí. Y me gusta ayudarle a descubrir al otro su esencia. Sí, cuando contaste tu entrada al conservatorio, ¿no? Sí. Que a su vez en ese edificio, ese conservatorio, Juan José Castro es una escuela, dijimos, Sí. ¿no? Ahí pensé un poco en eso, ¿no? Que entrar en ese conservatorio en particular y como vos lo describías, también te estabas de alguna manera refiriendo a cierto gusto que te da ese lugar, que es un colegio, que es un lugar de educación, que es un lugar donde se hace música educativamente, donde hay aulas donde se cultiva el arte de la guitarra, y ahí están los de piano, y ahí están, como si eso no fuera una suerte de lugar elegido por vos, ¿no? En un momento, y que no es un lugar necesariamente escénico, ¿no? Tiene su escenografía, y también bueno, es muy trabajoso, ¿no? Pero en función de eso me gustaría que me cuentes un poco esa escena educativa, el aula, los chicos, sobre todo últimamente, los últimos años. ¿Qué podrías decir de tu experiencia docente que nos pueda servir a los que también somos padres, ¿no? Y al televidente que pueda estar participando de esta entrevista, en cuanto a la necesidad de ser escuchados de los chicos, ¿no? Lo que ellos oyen, lo que piensan, y nosotros no nos podemos enterar porque nosotros tenemos los oídos tapados a lo mejor a su experiencia, ¿no? ¿Cómo es la experiencia estética de los chicos hoy? Como arrasadora en la vida, en estos cambios casi de paradigma que tiene nuestra sociedad actual y en esta velocidad de lo tecnológico que también atraviesa la música. Paradójicamente, en cuanto a lo mejor una menor voluntad de estudio que se ve en estos chicos actuales, yo veo una gran necesidad expresiva. Muy. Aprovechando YouTube, el teléfono, claro. Recursos actuales, pero año a año, cuando recibo los primeros años de secundario, que son los que yo tengo, hasta tercero, esa primer camada viene con inquietudes fuertes. Claro. Sí, sí. Y bueno, eso hizo que me pusiera a tono, porque si no es muy difícil el trabajo en el aula. Sí. Y bueno, creo que voy por buen camino. Mi testeo es un festival anual que hago en la escuela. Los lenguajes me parece que son difíciles hoy para el docente entender cuáles son los parámetros, los lenguajes. Vos decís YouTube, las redes, a lo mejor hoy la educación de lo musical en el niño, en los jóvenes,
no es tanto una enseñanza de la música, sino ir encontrando con ellos formas posibles para una expresión posible, sí, que a lo mejor pasa por lenguajes audiovisuales, donde también hay un ritmo, ¿no? La fotografía, porque daría la impresión de que la música, como la entendemos tradicionalmente, se hace demasiado ardua, o sea, termina resultando algo como demasiado complejo, casi imposible de poner en juego con los jóvenes, con los chicos, que no estudian un instrumento aparte o que... ¿Es así? Sí, igual los que son ávidos trascienden fronteras. Entonces, de repente me encuentro con chicos intuitivos que aprenden con tutoriales de internet. Claro, sí, verdad. Que no es lo ideal, verdad, pero de momento ayuda. Sí, sí. Con instrumentos de moda. Este año fue el año del ukelele, por ejemplo. Sí, todo el mundo con el ukelele. Pero de fácil acceso. Sí. Entonces, de repente, la gran novedad para nuestros festivales fue una orquesta de ukeleles. Qué interesante. Bueno, pero por eso son como todas novedades. Es como que si el docente y los padres quizá también tuviéramos que estar atentos a formas no programadas en una currícula, ¿no? Solfeo, no sé, enseñanza de la electroescritura, el coro tradicional. Por ahí es la orquesta de ukelele, pero por ahí en otro curso es otra cosa, ¿no? Es como un círculo de tambores, no lo sé. Está en un renuevo esto, evidentemente. Sí, igual no dejo de insistir en que, siempre digo, ¿no? En el paso, vos al menos pasaste por mi aula y una vez escuchaste a uno de esos músicos, claro, que dejaron huella. Por supuesto. Que no termine siendo, me atrapa la cultura del momento y con esto me quedo porque me permite la cercanía. O sea, yo tengo los oídos abiertos y el corazón abierto a lo que está pasando, sin por eso dejar de mostrar qué músicos, sin hacer una clase académica en una escuela secundaria, pero decís, bueno, vos una vez en tu vida, por esta profesora, y se lo digo con estas palabras, escuchaste a un músico clásico, a un músico popular que quedó en la historia nuestra, escuchaste un Spinetta, un Charly García, escuchaste Atahualpa, Gardel, todo, o sea, abrimos el abanico. Bueno, en ese sentido la educación contrapesa el sistema mediático, que podríamos llamar la cultura contemporánea, que bueno, está más sujeta al consumo, o sea, lo que inmediatamente quiere consumir hoy la gente, eso le da el sistema de los medios contemporáneos, pero la educación es un lugar donde todavía hay el maestro que te puede decir, bueno, pará, inmediatamente esto no lo irías a consumir, pero consideralo, ¿no? Porque es valioso. Porque aparte lo del consumo es tan avasallador que ya, yo siempre les digo, yo ya sé lo que vos escuchás afuera porque es lo que están vendiendo, aprovechemos la clase para ver justamente otras músicas que tienen una riqueza armónica, musical, poética, que no necesariamente tenga que ser música de viejos o anticuada, pero que no es lo que te están vendiendo, que ya consumir lo que tu edad te dice y lo que vos querés compartir con tus amigos. Usemos la clase de música para expandir ese espacio. Y de pronto despertarás con eso singularidades, ¿no? De alguno que se sale de la manada porque ahí encontró tal o cual cosa y que después te pide que seas madrina de confirmación. Tal cual, y exactamente. Tal cosa. Te agradezco muchísimo la visita, el diálogo, la correspondencia, la charla. Y me gustaría tratar como de resumir de toda la riqueza de lo que hemos hablado, como concentrándolo en una expresión tuya que de alguna manera
sea como una expresión tuya de expectativa, de deseo para con un alumno o alumna, diría, tuya, que eventualmente egresara en este momento, pero pensando que esa alumna tuya sos vos misma en aquel entonces cuando decidiste tu vocación en la música y fuiste con tu mamá al conservatorio y tenías edad ya de egresar del colegio. Entonces, ¿qué le desearías a esa egresada tuya de hoy al reflejo de esa que eras en aquel entonces? La verdad que fue una tarde luminosa y me invitaste a buscar en muchos aspectos, así que bueno, este espacio ha sido de mucha gratitud para mí. Y bueno, ¿y qué le deseo a un alumno que está por egresar, que ha hecho su formación como músico? Y algo que a veces uno pierde en el camino, le deseo que no pierda su niño interior. Así sea.